Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy mazo agro, ¿ok? Mazo top, mazo tier 1, pero nueva versión, básicamente mono red agro, que ya la conocemos, ¿ok? Pero muy chapada a la antigua, por así decirlo. ¿Por qué? Porque llevamos Rayo del Trueno, que actualmente, bueno, se juega, sí que es cierto, pero me refiero que se juega un poquito menos que antes, ¿ok? Sobre todo en las mono red actuales no se ven tanto, pero llevo 4 copias. 4 copias de Rayo del Trueno, 4 copias de Busca Tormentas Temeraria. También llevamos Shivan Devastator, que en este caso es nueva, ¿no? Y la quise probar y tal, una copia por lo menos, a ver qué hace. Y bueno, pues también con el combito de Profanador del Instinto y muchos costes 1, sin contar esta que no cuenta obviamente, pero muchos costes 1, ¿ok? Para aprovechar bien esta sinergia. Le hemos quitado copias en este caso a la infantería electrostática, pero he dejado 2 copias porque llevamos Lightning Strike y Jugar con Fuego, súper importante. Y bueno, pues aparte de ello es el pack principal de Monored. O sea, adversario, tenemos Batallar con Egil, tenemos Jugar con Fuego, tenemos Lightning Strike, que lo he comentado antes, tenemos Kumano contra Kakazan, tenemos Polluelo de Fénix, tenemos un poquito de todo, ¿ok? Y he aumentado el número de tierras, obviamente. Si llevamos básicamente más costes 4 que antes, pues hay que aumentar un poquito las tierras. 23 tierras, ¿ok? Para intentar jugar los costes 4. También llevamos, que no he comentado, las hojas lagarto que tenemos aquí, ¿ok? Básicamente por 2 equipo, criatura, dañar 2 veces. Y cuando lo equipamos a otra criatura o reconfiguramos, le damos dañar 2 veces. Simple. El mazo es muy simple, o sea, ya lo conocemos de por sí. Y los cambios que le he hecho ha sido eso. He metido con tormentas, he metido rayo, he metido también una copia de devastadora Shivana. Y en general el mazo ahora debería ir un poquito más a late, ¿no? O sea, un poquito más contundente a partir del coste 3, por lo menos debería. Y bueno, pues tengo bastante ganas de ver cómo va, ok, así que eso, vamos a probarlo, ¿no? A ver cómo quiere ir. Lo he dicho, la introducción tampoco va a ser muy larga, por lo mismo, porque sé que no hace falta. Al fin y al cabo el mazo ya se conoce. Y bueno, pues eso, no me queda mucho más que comentar. Vamos a ver qué tal va el mazo en acción. A ver, primero no me dejan mal sabor de boca, porque la veo un poquito floja, pero no es tampoco malo, ya queda la mano. Turno 1 Kumano, turno 2 Batallar con Egil Kumano. Y a partir de aquí, por ejemplo, tendríamos una salida súper contundente, que es lo que quiero. Y a ver si tengo la calidad. Estoy porque va con lag, así que bueno, puede ser por eso. No lo sé. Pero la mano está bastante bien, la verdad. Turno 1 Kumano, turno 2 Batallar con Egil con contador. O Polluelo de Fénix, Polluelo de Fénix mucho mejor, la verdad. Polluelo de Fénix con contador, ya que va a ser imbloqueable casi siempre. Mejor Polluelo de Fénix. Y voy a hacer Kumano ahora sí. Para el siguiente turno Batallar con Egil, que entra con prisa. Así que ya voy sacando provecho de ahí más o menos. Ah, va a teclar un dañito con el Kumano. Joder, me prende la concentración a la mano, bueno, no pasa nada. Hacemos de nuevo Kumano. Un dañito a la cabeza y damos turno. A partir de este punto ya, con el Polluelo de Fénix y el Batallar con Egil, si juega Mono Blue, tenemos un pairing que más o menos está bastante bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque el oponente no puede matar a nuestros bichos. Es bastante fácil que metamos mucha presión, ¿no? Con ellos. No puede matar a nuestros bichos, así que generalmente vamos a seguir ganando, ¿no? En este pairing. Dejamos un doctor. Bajamos tierra. Polluelo de Fénix. Con contador, el si entra. Si no entra tampoco pasa nada. La verdad, tengo bastante chicha en la mano. Y batería con Egil. Ahí está. Y pegamos de 5 en tercer turno. Sí que es cierto que podría estar a 16 si esto hubiera hecho daño, ¿no? Pero tampoco está mal, la verdad. Si un 1 por 0, porque al fin y al cabo no le da ninguna carta. No me parece mal, la verdad. Impulso, mira 4, se cae una en la mano, además al bottom. Y pasan 5 daños. Perfecto. Y damos turno. Si en este turno, lo dicho, como jugamos en blue en general no tenemos problema con ello. Si me juega algún bicho, de hace, por ejemplo, el verdad que el Digin sí que es cierto que es culo 4. ¿Veis? Por ejemplo, ahí está. Digin es culo 4, pero puede incluso tirar para adelante. O sea que me da un poquito igual. Sí, es lo que voy a hacer. Para que entre el mayor daño posible. Me da igual lo que bloquee, la verdad. Me bloquea ahí, ¿vale? Pasan 6 y 2, 8, sería 5 vidas. Sí, bloquea ahí. Sí, pasa mucho. Con Lightning Strike en la mano, más Kumano en la mano, se va una vida. Ya está la partida básicamente hecha. Otro Digin, ¿vale? Si tiene algún instant o sorcery que le valga 3 maná, ¿no? En este caso 2 genéricos. Lo puede jugar por 1 si quiere. Voy a atacar más que nada antes. Con que entre uno de ellos me vale, o sea que tengo de sobra. Y podemos hacer incluso que vuelva el polluelo, si queremos, ¿eh?
Pero no, paso. Si tiene, por ejemplo, devolver la mano, ya no tendría letal este turno. Pero haga lo que haga, tengo letal. Así que me da igual. Vale, pasan 4 y se va una vida. Vale, se descubrimiento. Un poco igual. En respuesta, la niña estrella la boca y ya está. 3 daños. Primera partida, lo he dicho, pairing fácil. ¿Por qué? Porque si el oponente tiene mucho removal, nos va a costar mucho ganar, ¿ok? Sin embargo, siendo uno blue, al no tener removal, al no tener nada de removal, simplemente devolver la mano o counter, ¿no? Es un pairing muy fácil, y que generalmente vais a ganar. Y aparte de uno blue, últimamente se juega bastante, así que, a ver cómo decirlo, está bastante bien en el metajuego, la verdad. Este mazo está bastante bien, sobre todo porque hay mucha mono blue en el metajuego. También sí que es cierto que hay mucho mazo con removal, mucho mazo con Liliana, mucho mazo de estilo. Así que puede ir un poquito mal contra esos mazos, pero bueno, simplemente eso, intentar prevenir la ida, salida contundente y ver la mano más que nada, ¿ok? También es cierto que al mejor de 3 sufre bastante porque el oponente ya sabe qué es lo que meter de banquillo y qué es lo que jugar, ¿ok? Así que, bueno, pues hay que tener cuidado también con eso. Sí, por el avatar a lo mejor juega Ragdoll o juega algo, quién sabe. Me gusta la mano, no está mal. Bastante bien, la verdad. Si juega Mono Blue ya me parece la hostia. Para hacer mulligan yo me quedo. Si juega Mono Blue por mí ya sería perfecto. Sale, sí que es cierto que es un pequeño problema, pero en general podemos solventarlo porque nuestra mano está muy bien. O sea, mira un momentito la mano, tengo un montón de chicha, la verdad. Batería con heal, buen turno 1, pero voy a hacer como mano contra Kazan. Es que es obvio, vaya. Damos turno y a ganar una verita, eso me duele, sinceramente me duele. Juega Golgari, o Golgari o Jun, una de dos. Seguramente sea Golgari quizás, ¿no? Tal como va. Salvador de Gaia, se puede ganar vida, sé que es cierto. Quizás no tenga que quitar de en medio. Voy por ahora a buscar la carta, porque el tema ya no lo veces más que nada. Damos turno. Dice, cuando siempre que otra que tú entra al campo te vas de control, dice uno que hayas elegido este turno. O gana 2 vidas, que una ficha de tesoro girada, o pone un contador. Para ganar 2 vidas, básicamente. Celestia. Si es Celestia Enchantments, puede ser. O Celestia Tokens, es verdad. Las criaturas que controla tienen +1/+1. Gana 2 vidas. Es que está claro, vaya, es de cajón. Pues contador encima, ¿vale? Mejor para mí. Si le pongo batería con engine encima, pegaría de 3 hojas de lagarto. Más hojas de lagarto, si cabe. No es mal. Me gusta, ¿eh? A ver si esto lo puedo quitar. Bueno, lo dejo ahí. Sería batería con heal. Encima. No es encima de la hoja del lagarto o del Kumano. El Kumano, por ejemplo, con que me eche un bloquee aquí, bueno, me bloquee, ya tardeamos. Pero si le pongo a la hoja del lagarto, tengo en la mano jugar con fuego, tengo en cuenta eso también. Depende cómo salga la historia, ¿no? Podría incluso ganar en los bloqueos, que a mí me encantaría. No se voy a poner a la hoja del lagarto, la verdad. Sobre todo porque las hojas del lagarto me parecen ahora mismo más útiles y no creo que se muera. Voy a pegar con todo, es obvio, pero las hojas del lagarto por ahora voy a dejarlas tal como están. Le pongo el lagarto por lo mismo. También sale un doble block, si me hacen doble block, ¿no? El tirar jugar con fuego, pero me viene mejor así. Vale, pasan aquí 6 y 2, 8. Se va a 12. Más el posible jugar con fuego, puede ser más. Igual batería con heal ahora. Sobre todo porque no lo he jugado antes por lo mismo, tampoco voy a pegar con ella. Y ya, por ejemplo, gente, si me toca ya una tierra de juego rayo del trueno, yo creo que ya la partida estaría hecha. Por ejemplo, podría contar sobre la hoja del lagarto, la otra, o contar sobre el Kumano. O quién sabe, a lo mejor juego rayo del trueno o equipo de con heal encima de las hojas del lagarto y empiezo también a pegar. Podríamos meter en este mazo cuál es ancestral, por ejemplo, para dar +1/+0 y arrollar a un bicho, ¿no? Y robar carta también, que es una especie de cantrip. Damos a arrollar a las hojas lagarto y ya pasamos por encima del oponente. No juega que tiene algo para exiliarlo. O para romperlo, ¿verdad? Me dolería, ¿eh? Por favor. Ah, lo exilia. Vale, sacrifica el token de tesoro, lo exilia. Está bien, está bien. Buen robo, la verdad, me gusta bastante el robo.
Para intentar ir hacia adelante con él. Pero lo que voy a hacer quizás sea jugar tierra. Hojas lagarto. Le pongo encima los atribonegiles y pego con ellas. Ya está. Son súper versátiles. Una de mis cartas favoritas de estándar ahora mismo son las baterías conejiles, de verdad. Me parecen súper versátiles y, bueno, pueden hacer cositas como estas, ¿no? Que al fin y al cabo, si hubiera estado solamente la hoja lagarto, no habría hecho casi nada. Pero estando la batería conejil, es que le da un plus increíble, lo digo en serio. Si me quiere matar a las hojas lagarto, tendría que bloquear con todo. Y digo con todo porque sé de verdad que tiene que ser así. Vale. Pasan 3 más, se va a 6 vidas. Seguramente puedas, en una Azam, una especie de Azam, sacrificar un permanente quizás y exiliar las hojas lagarto. No es mala idea. Son renderizados, sí que es cierto. Lo bueno es que le quedan una carta en mano solamente, es decir, casi no tiene nada. A menos que ese bicho no me preocupa. Y aun siendo bicho tengo en la mano el rayo. No, pues tengamos uno. Vale, está bien. Me pone token tal, o sea que está guay. O gana vida, pone contador. Contador, no, gana vida y pone contador. Para que sea una 4-4. Lo veo bien, la verdad, no está mal, lo veo bien. Voy a seguir pegando con las hojas de la carta. Juego el profanador, por ahora. Y ahora que, por ejemplo, puedo jugar esto por un mana. O sea, que esto me costaría un mana solamente, creo, ¿no? Ya que puedo hacer eso, voy a aprovechar. Ya, por ejemplo, si pasa el daño, por mí, perfecto. O al menos he hecho un bloquea. Es lo más normal, no es lo más sensato. Ahí está. Lo veo. Un buen chumblock. Me puede sacrificar algo para exiliarme otra cosa, si se quiere. Y esto, pagando 5, ¿no? Podría poner un contador. Y que no tocan 1-1. Lo sacrifica, la criatura que iba a controlar en el antimaleficio indestructible. Pues tengo que cargarme a este, ¿eh? Como sea, vaya. Antes de que sea demasiado tarde. Como está pasando ahora, por ejemplo. Voy yo, traigo el trueno. Me gusta el robo, no está mal, la verdad. Creo que ahora mismo no. Voy a jugar al Rayu. De hecho, una cosita. Podría ahora mismo... Ah, no, me obliga, ¿no? Yo digo, yo que sé, pagar los dobles costes del rojo, ¿no? Pero no, me obliga. Daño al Rey Darien, por ejemplo. Sí, voy a hacerlo así. Sí, es cierto que me obliga a pagar el otro rojo. Pero bueno, no pasa nada tampoco. No tiene amenaza, ¿no? Dañar primero tiene. Vale, perfecto. Atacamos con todo. Con todo. Sí, con todo. Contador encima de la hoja del lagarto. Hacemos un daño a la cabeza y esto ya sería una 4-4. Bueno, por lo menos pega de 4 cada uno. Más el jugar con fuego en la mano, por si acaso, lo que va a pasar. Hacemos un daño donde queramos, si es que haga falta. Chumblock ahí. Estoy de ahí, me lo tengo que cargar, lo digo en serio, porque me va a dar mucho por saco, la verdad. Y... bueno, sí. Vamos a ver qué tal. Pasa el daño, sí, o sea, pasarían 4 daños solamente. Y el Rey Darien se quedaría un poquito ahí vivo, ¿no? La verdad es que no me hace mucha gracia. Bueno, así se va a resolver. Por ahora sí. Vale, primer daño primero. Se hace primer daño. Y luego se resuelve y mata al humano. Voy a hacer los daños aquí. Y luego también daño a la cabeza, ¿no? Fuera parte. Ahí está. Ah, y no hago daño. ¿No hago daño? ¿Por qué? Te cuesta uno menos. Siempre que hace un hechizo de permanente. Ah, de permanente. Vale, perdón. Fallo mío. Bueno, con el rayo haremos daño. Da igual, ¿vale? De permanente. No lo sabía, no lo sabía. Vale, pone token. Se me dan la vuelta. Tengo que intentar hacer daño o por las bandas o ir más rápido que él, ¿ok? Por ejemplo.
que gana vida, gana mucha vida, la verdad, y pone un montón de contadores. Aparte de que ya se da la vuelta, el anuncio de boda, los dos creo. O uno se da la vuelta, sí. Y esto no me vale. Voy a pegar uno con el rojo por si acaso quiero hacerlo. Quiero luego pasar los patricones. Hacemos un daño donde quedamos, que va a ser a la cabeza. Lo he dicho, voy a intentar pasar por los lados, a ver qué tal. O poner contador quizás en rayo del trueno y luego contador en el perfumador, por ejemplo. Pero voy a atacar con todo. Contador aquí. Primero. Hostias, o todo al perfumador, es verdad, por si me bloquea. Me bloquea con este. Cierto, cierto. Pero claro, este también, un 3-3, se quedaría algo ahí más o menos, bueno, que no. Me tiene que bloquear. Nunca he sido bueno haciendo esto, ¿eh? Al rayo, para hacer más daño, venga, vale. Uno, dos, y con eso otros dos, bueno. No está mal. Ya no le vale aquí, vale, ahí bloquea ahí, lo sabía, vaya. Que no pasa nada. Chum bloquea ahí, también me lo esperaba. Y Chum lo quizá al otro, ¿no? Ahí está. No me ha hecho mucha gracia, la verdad, el bloqueo, pero bueno. Sí que es cierto que no es de mis mejores bloqueos, la verdad. Pega de 10 ahora. Me da igual que pegue de 10, ¿no? Incluso yo qué sé. Sí, me da un poquito igual. Comenzamos turno y punto. Siguiente turno, atacamos, hacemos un daño a la cabeza, ¿no? Porque dicen todos los que no sean rayo, creo, ¿no? X daño de punto a cada oponente donde X la cantidad de criaturas modificadas que controlas que no sea el rayo del trueno, supongo. Se pica una vida para darse el negro. Sorin puede poner un token que tenga vínculo vital, la parte gana vidas. Me van a liar parda al final, ¿eh? De verdad, no estoy seguro, tampoco haya puesto bien los contadores, pero bueno. Me van a liar bastante. Y con eso gana la vida, supongo. A menos que robes... Ah, no, gracias a tesoros y tal, el otro gana vida. Pues... bastante bien, ¿no? O sea, yo digo, en su caso... habría hecho otra cosa, pero tal como lo ha hecho... me queda un poco... bueno, pues... nada, ahí... tiene que ser criaturas modificadas, ¿no? Estoy pensando si puedo llegar incluso a matarlo de normal, con los daños del rayo más el adversario, ¿no? Que es lo que quiero ver si puedo hacerlo. Pero no me da mano. Tendré que hacer juego esto. Pago. Jugar con fuego. Se le da la cabeza, supongo, para adivinar. También podría Sorin, sí que es cierto, pero bueno, la cabeza ahora mismo, aparte adivino, me parece un poquito mejor. Y el tema de atacar ahora mismo complicado. Como no, es que como hay un Durlock, por ejemplo, ahí, estoy jodido. Jodido tela. Voy a dar turno. Sí, esta seguramente me la gane, ¿eh? Me ha dado la vuelta bastante bien la partida. Pero aparte de eso, cuando muere pone más token, gana vidas. Estoy... no, sigo pensando lo mismo. Tendría que haberme cargado cuando pude los saludadores de Gaia. De la gala, perdón. Cuando tuve oportunidad. Gana vida, gana otra vida. Voy a... bueno, va a 9. Iba a decir, voy a 9. Supongo que me exiliará a las hojas lagarto, ¿no? Tiene que usar negro. Un negro blanco. Ah, tiene más uno. Ahí está. Pero bueno, tengo las dos baterías conectables. Más uno, mira el top. Depende de lo que se pone en la mano. La tierra, sí. ¿Por qué no? Sí que es cierto que hay una pequeña oportunidad. Si ataca, por ejemplo, con el token que vuela. Una pequeñita oportunidad. O incluso, que sé, si robo un rayo, ¿no? Bueno, esto no es un robo bueno, la verdad. Iba a decir, si robo un rayo, pero no, no es el caso. Creo que voy a conceder incluso esto. Aparte, cuando muere... cuando entra en combate, crea una ficha de token 1-1. Ahí está el token, vale. Podría dar con todo... no lo veo, ¿eh? La verdad, me encantaría, por ejemplo, remontar la partida, pero creo que no se puede, la verdad. Voy a dar turno, bueno. A ver qué pasa. Doy turno y me da igual el daño que pase, al final capacidad de 16. A menos que robe algo que de verdad me diga, yo ya no puedo remontar esto. Gana la vida, supongo, ¿no? Pondrá contadores. El primero... pone contador, y el segundo también pone contador. No lo entiendo, la verdad. Agarra infernal. Pierde 2 vidas, sí que es cierto, se va a 7. Y...
Yo estoy aquí, la verdad, 18. Concedo, sí. Me ha remontado la partida, la verdad, no hay nada que puedo hacer. Pero bueno, la verdad, sí que es cierto que lo he jugado yo mal, sinceramente. He visto jugadas que podría haber hecho mejor. No voy a mentir, pero bueno, no pasa nada. De todos modos, el mazo está en la descripción. Tú puedes jugarlo con los cambios que tú quieras, sin ningún problema. Pero quería probar la versión esta porque he visto mucha gente probando con, en este caso, los Reckless, ¿no? Las tormentas, busca tormentas. También he visto gente probándolos con Rayo del Trono de nuevo. Y no iba mal la versión, ¿ok? Quería probarla. Pero bueno, por lo menos sí que es cierto que si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo, ¿no? Que es súper importante también para mí. Le da mucho alcance, la verdad. Sobre todo también comentar, ¿ok? Súper importante. Y dicho esto, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.